Reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a explicar como tal los cambios que surgieron en el módulo de facturación eh, frente a la facturación electrónica. Inicialmente se ingresa por el módulo de facturación y evidenciamos unos nuevos formularios. Eh, Inicialmente entonces encontramos parámetros, desde parámetros módulos, parámetros, aquí se pueden entonces como tal asignar la resolución, ¿sí? Entonces para lo mismo entonces necesitamos el número de la resolución, asignamos el tipo, la fecha de expedición de la resolución y la fecha de vencimiento de la misma, teniendo presente igualmente entonces el prefijo, el tipo de factura, si es electrónica, pues para este caso, ¿sí? Ya que pues están de papel y digital. Cuando la factura sea electrónica, entonces asignamos resolución electrónica sí, de lo contrario no. Asignamos el tipo de documento para el cual entonces va a aplicar esta resolución, el rango inicial y el rango final de la resolución, la oficina para la cual fue expedida, la fuente de facturación para la misma y en dado caso pueden entonces asignar observaciones sobre este documento, observación 1 y observación 2. ¿Sí? Inicialmente proceden a guardar, si de pronto ya es algún cambio, entonces actualizan el documento. Seguidamente tenemos parámetros facturación electrónica, que aquí lo que se hace es asignar las direcciones URL, los tokens de la empresa, ¿sí? Y los correos empresariales pueden asignar dos, ¿sí? Uno de ellos sí es obligatorio como tal. Actualmente la empresa está en ambiente de producción y pues para este parámetro se encuentra activo. En parámetros de impresión de la factura, aquí pues el cliente tiene la opción de personalizar como tal, entonces todos los detalles que se quieran evidenciar en el formato de impresión, ¿sí? Entonces aquí se puede seleccionar cada uno de los campos según el requerimiento del cliente. Tenemos como opción entonces si aplica formato de impresión como con detalles como anexos, entonces esto quiere decir que el detalle de los documentos fuente irán en una página aparte, ¿sí? Y esto se tomará como un anexo, ¿sí? Esto pues, permite un mayor orden en los documentos asignados y visibilidad de los mismos. Impuestos visibles en la impresión, entonces sí, aquellos impuestos van a ser van a ser visibles en el formato de impresión, ¿sí? Los detalles de la factura si desean que sean visibles en el formato de la impresión, que hace referencia como tal entonces a detalles remesa y detalles orden, y si aplica la cabecera por cada página. La cabecera indica entonces el logo y como tal entonces el encabezado del documento, ¿sí? Acá tenemos dos campos, uno que se llama observación encabezado y otro que se llama pie de página. Aquí el cliente puede asignar el texto que desea que se evidencie como tal, en este caso encabezado en la parte inicial, ¿sí? Que irá acompañado por el logo, y el pie de página es el que se evidencia en la parte final, ¿sí? Entonces, como tal, estos son textos que ustedes pueden asignar. El, el formulario también les permite subir documentos desde el PC, ¿sí? Que en este caso pues el documento va a ser la imagen que hace referencia al logo. Tengamos presente que este debe ir en formato PNG o JPG, ¿sí? Y después de haber validado y asignado los datos, podemos entonces actualizar como tal el formulario. Listo. Con respecto a las bases, se ha realizado el siguiente cambio.
En cuanto a la asignación del código postal, tener presente que pues inicialmente hay un correo electrónico del cliente y el email 2 hace referencia a un correo con el cual también va a llegar una copia de los documentos que se emitan con respecto a facturación electrónica. Teniendo presente acá en la información tributaria, entonces asignar si es autorretenedor, si es agente RTICA, igualmente el régimen, y es importante asignar el código SIU y también la responsabilidad. Cuando el cliente no cataloga como gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención en ventas, régimen simple de tributación, entonces el mismo será asignado como no responsable y para el mismo entonces se selecciona el campo. Y después de haber actualizado esos documentos podemos proceder a actualizar. Con respecto al tipo de servicio, para que nosotros podamos emitir una nota crédito se hace necesario que el tipo de servicio cuente con la configuración de cuentas contables para devolución de tipo de servicio. ¿Cómo se realiza esto? Es asignar las mismas cuentas, ¿sí? Las cuentas que apliquen para la devolución de ese documento, ¿sí? Entonces asignar las cuentas conservando el mismo orden, ¿sí? Conservando este mismo orden en este recuadro. Y igualmente estos ítems también deben conservar el orden, ¿sí? Lo único que habrá de diferencia, que se cree en este caso, entonces es la naturaleza, ya que pues como es una devolución, entonces aplica otra naturaleza con respecto al procedimiento. Al momento de realizar entonces asignar la primera cuenta, la descripción, la naturaleza, vamos a dar clic en el signo más, esto con el fin de guardar este registro y que nos permita entonces asignar un nuevo registro en cuanto a la siguiente cuenta. Y esto se realiza hasta cuando se haya finalizado. En esta configuración, las únicas cuentas que no vamos a asignar son las que no se encuentran activas, que son las que están marcadas en el recuadro rojo. Estas no se asignan aquí, pues estas se encuentran inactivas, entonces no se debe asignar en este espacio. Después de esto, bueno, elaborar la factura como tal. Entonces, para el caso, inicialmente se da clic en guardar, ¿sí? Después de validado los documentos y la información se puede contabilizar y finalmente se envía factura electrónica, ¿sí? Cuando al cliente no le ha llegado la factura, usted como tal se pueden dirigir a este formulario, movimientos, elaborar factura cliente, buscan el documento mediante la zona de búsqueda y dan clic en enviar email. Cuando doy clic en enviar email se remite nuevamente el formato PDF al cliente, al correo del cliente y pues allí lo puede validar. Si yo quiero anexar un valor a una factura, ¿sí? Quizás me faltaron 10.000 pesos por facturarle a este cliente, puedo realizar como tal una nota débito, ¿sí? Para asignarle este valor a esta factura y esto se hace mediante la asignación del consecutivo de la factura, se asigna la fecha, en este caso, se asigna la fecha, no hay tipo de documento creado, entonces para que, cómo se crea un tipo de documento, en un momento les indico cómo se realiza este proceso. Se asigna la fecha, valor de la nota débito, el motivo de la nota, entonces si es por concepto de intereses, otros, o porque se va a reversar una nota crédito, ¿sí? Después de validar vamos a asignarle la descripción de la nota, el tipo de servicio con el cual se va a realizar la nota. Inicialmente en detalles factura vamos a evidenciar es el detalle
de los documentos fuentes que se encuentran anexos a la factura que hemos seleccionado y a la cual se le va a anexar ese valor. El detalle contable, entonces vamos a evidenciar los códigos de las cuentas PUC, ¿sí? De las cuales tienen movimientos para este documento. Y en cuanto a detalles notas, vamos a evidenciar es el registro contable como tal de la nota débito que estamos realizando actualmente. Para la creación del tipo de documento nos dirigimos al módulo de contabilidad, parámetros básicos, documentos, y aquí se puede entonces crear como tal el documento que va a aplicar entonces para nota débito. Nos guiamos del ejemplo de nota crédito, ¿sí? En el caso de que sea la nota débito, entonces asigna el nombre de la empresa, el código, entonces sería NDR, ¿sí? El nombre, nota débito, texto tercero, cliente, texto soporte, a criterio como tal de cliente, o pues factura número tal, requiere soporte sí o no, el consecutivo está dado por periodos, sí o no, el consecutivo se asigna por oficina o por empresa. En dado caso, entonces asignamos el consecutivo. Ese documento ese documento es un documento cierre, documento de anticipo, pago de facturación, nota crédito, documento de traslado, documento de devolución, pago de proveedores. Entonces estos serán validados como tal por la persona que esté creando este documento, e igualmente asignará, en el caso de la nota débito, asignará nota débito sí. Esto con el fin de que nos aparezca al momento de realizar este proceso, ¿sí? Luego de realizarlo, entonces damos clic en guardar, volvemos a buscar este documento, nota débito, y en esta parte le vamos a asignar la oficina y el consecutivo y damos clic en el disco de guardar. Esto es con el fin de que también tenga un consecutivo con el cual iniciar y aquí nos permita guardar y contabilizar. Este proceso es necesario ya que actualmente en el formulario de nota débito no existe un tipo de documento que aplique para este formulario. Entonces por eso es necesario realizar la creación del documento para que al momento que vayan a realizar alguno ya esté creado. Ok, seguimos con movimientos nota crédito. Para el ejemplo, tomé entonces esta nota crédito. Inicialmente se asigna el número de la factura, se asigna entonces el documento que va a aplicar, el tipo de documento, en este caso como para el ejemplo tomamos, dice que es el tipo de documento en nota crédito y que aplica para nota crédito, por eso nos aparece como tal aquí. Entonces, tipo de documento, nota crédito, fecha del mismo, concepto de la nota, el motivo, ¿sí? Entonces tenemos devolución parcial que nos permite asignar un valor al neto de la factura o nos permite liberar un documento individualmente. Anulación de la factura nos libera todos los documentos que estén anexos a la factura y nos permite volverlos a facturar. Rebaja total, entonces nos hace una nota crédito por el valor, ¿sí? El valor neto, pero no permite liberar ninguno de los documentos, ¿sí? Todos van a quedar anexados a la factura. Y descuento total es el mismo procedimiento, a diferencia de que nos permite seleccionar un tipo de servicio y otros solamente nos permite liberar alguno de los documentos, ¿sí? Solo nos permite liberar aquí un documento. Como tal, entonces inicialmente vamos a evidenciar el detalle de la factura, ¿sí? Aquí entonces son los documentos fuentes que están anexados. Detalles contables, entonces
Aquí se evidencia el registro contable con cada uno de los códigos PUC y los movimientos de los mismos con respecto a la factura. En este caso evidenciamos es el detalle de la nota, que es el registro contable como tal con respecto al valor del cual se hizo la nota crédito, ¿sí? Igual, inicialmente se guarda, seguidamente se contabiliza y por último se envía nota crédito, ¿sí? Igual, cuando entonces no se haya emitido el documento, pero se necesite volver a enviar al cliente, se puede dar clic en enviar email y se remite nuevamente al cliente. Estos botones aplican tanto para elaborar factura al cliente, nota débito y nota crédito. Finalmente podemos observar un reporte, módulo de facturación, reportes, facturación electrónica. Aquí se necesita entonces asignar unos filtros para la búsqueda, que entonces inicialmente dice el rango de fechas, aplica para clientes todos o uno en específico, se puede seleccionar la oficina, entonces todas o algunas en específico o una. El tipo de reporte lo podemos solicitar entonces todas las facturas sin acuse de recibido, sin aprobación DIAN, con acuse de recibido, con aprobación DIAN. Para el caso, seleccioné todas las facturas. Puedo generarlo, dar clic en generar y me aparece el documento como tal, el reporte. Puedo descargar en Excel e imprimir. Aquí podemos entonces evidenciar en el reporte el número de la factura, el cliente, la oficina, fecha de la factura, fecha de vencimiento, el valor, si está reportada sí o no, el código CUPE, esto es cuando ya se realiza la validación, cuando la DIAN realiza la validación y aceptación, contamos con el código CUPE, acuse en espera, acuse de respuesta, comentario recibido, fecha del acuse, la validación de la DIAN, XML o PDF. Entonces aquí nos permite descargar estos documentos. ¿Y cómo? Entonces se realiza al momento de que le doy clic en sincronizar, en el botón sincronizar, él va a cargar y automáticamente me va a aparecer acá el link para que yo pueda descargar esos documentos. Le clic en OK y aquí entonces puedo dar clic y evidenciar esos documentos y pues podemos entonces descargarlos y guardarlos en el PC para volverlos a reenviar al cliente. E igualmente entonces acá el formulario permite, dando clic en este botón, permite reenviar el PDF y el XML al cliente. O como tal, entonces, esos son los cambios que se han surgido en el módulo de facturación con respecto a facturación electrónica. Y para entonces acceder a todos estos formularios, hay que remitirse a la persona interna de la empresa que se encarga entonces de designar los permisos que tiene cierto usuario dentro del sistema CIANSI. ¿Sí? Para que se pueda, entonces, una vez otorgado esos permisos, pueden evidenciar estos formularios y realizar aquí los diferentes procesos.